Vamos a comenzar una nueva serie de lecciones basada en el libro del profeta Malaquías. Ese libro es el último libro del Antiguo Testamento, está antes del Evangelio de Mateo, exactamente. Hoy es la lección número 1, que lleva por título, para los que están apuntando, ahí Dianita, el título es Malaquías y el culto del cristiano. Ese es el tema. Malaquías y el culto del cristiano. Fíjense, el nombre del profeta de este Malaquías deriva de una palabra hebrea que se pronuncia como Malak y significa mi mensajero, mi mensajero. Bueno, con esto entendemos que Dios estaba enviando un mensaje por medio de este mensajero a los israelitas y particularmente a los sacerdotes de la nación de Israel. Según el contexto histórico del libro, en las circunstancias en que fue escrito, Malaquías fue el último profeta antes de la llegada de Juan el Bautista y de la aparición del Mesías al pueblo judío. Para el tiempo del profeta, la nación de Israel estaba en una decadencia moral y espiritual, viviendo contrario a la ley de Moisés y con un corazón evidentemente alejado de Dios. En esta serie de lecciones nos vamos a enfocar, ¿sí?, en los sacerdotes y en la reprobable actitud y adoración de ellos al Señor. Ellos van a ser el centro de nuestro estudio de este libro sagrado, Malaquías. Su actitud y la adoración que ellos estaban ofrendándole al Señor, u ofreciéndole también. Esta es la cuestión que estaremos tratando. Y luego vamos a hacer aplicaciones y tomar lecciones para nosotros, los cristianos, en estos tiempos. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, para que leamos allí lo que el apóstol dice con respecto al propósito de los escritos antiguos, de modo tal que inferimos con lo que dice el apóstol que, podemos estudiar del Antiguo Testamento haciendo el uso legítimo y correcto de los escritos antiguos. No como ley, no como norma divina, no como patrón a seguir, ¿sí?, doctrina, ley, sino que tales escritos nos sirven para lo que el apóstol dice aquí. Lo que va a ser norma, doctrina, son las aplicaciones al final de la lección, lo que nos compete a nosotros, basado en el Evangelio, en la doctrina de Cristo, basado en ello, lo que tiene que ver con nosotros, lo que debemos obedecer haciendo las aplicaciones correctas. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11, dice Pablo, en la Reina Valera 60, dice: y estas cosas les acontecieron a los antiguos, según el contexto, como ejemplo, y están escritas, noten y subrayen, ¿para qué cosa? ¿Cuál es el propósito? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado
los fines de los siglos. Tengo aquí una versión distinta a la Reina Valera 60 que dice así, escuchen. Fíjense. Estos incidentes ocurrieron a los antiguos, en este caso a Israel, a los sacerdotes, allí en el libro de Malaquías, a estas personas, para enseñarnos objetivamente, porque no tiene que ver con lo que yo sienta, sino con lo que Dios es su voluntad, que no debemos cometer las mismas faltas. Fueron escritos para que pudiéramos leerlos y extraer de ellos lecciones para estos días en que el mundo se aproxima a su fin. Así dice esta versión, vierte el texto de esta manera. Y precisamente como les dije, vamos a extraer, vamos a sacar, como lo hemos hecho anteriormente, como cuando estudiamos de Jonás, por ejemplo, lecciones para nosotros. Punto número 1, son dos puntos principales en este bosquejo. Punto número 1, Malaquías y el culto de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ese es el punto número 1. Ahí Saulo, Malaquías y el culto de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Miren, ¿cuál era la función de estos hombres en la nación de Israel? Bueno, ellos tenían el servicio sagrado en el lugar santo o santuario, de ofrecer culto por medio de presentar las ofrendas que el Señor había ordenado se ofreciesen a Él. Estos sacerdotes eran los encargados de dirigir los servicios religiosos sagrados de adoración al Santísimo. A esta clase de hombres es a quien Dios se dirige por medio del profeta Malaquías. Noten en el capítulo 1, verso 6 de Malaquías. Vayamos al libro de Malaquías, antes de Mateo. Creo que ese profeta no está difícil encontrarlo, a diferencia de otros. Malaquías capítulo 1, verso 6 dice... Bueno, verso 1 y verso 6. Corrijo, verso 1 y verso 6. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Luego pasen al verso 6. El Hijo honra al Padre, está hablando Jehová, el Señor, y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Jehová? Lo primero que deseo que notemos, fíjense, es que el Señor se dirige a ellos diciéndoles, oh sacerdotes. Fíjense el verso 6, vayan al texto. Dice, oh sacerdotes, así dice Jehová, les dice a ellos. Miren, en esta frase, según la Reina Valera 60, encontramos aquí una palabra que parece insignificante, pero no lo es. Esta palabra se conoce como una interjección y significa que expresa una impresión súbita
o un sentimiento profundo de asombro, sorpresa, admiración, alegría, enfado, dolor, molestia u otras sensaciones. Esa palabra es el vocablo "oh" que está allí. Allí dice el Señor: "Oh sacerdotes, oh sacerdotes, oh sacerdotes", así se dirige el Señor a ellos. Y con ello podemos inferir que el Señor se dirige, como ya hemos visto, a ellos, según el contexto, expresándoles un sentimiento, según el contexto, de enfado, dolor y molestia. A ellos, a los sacerdotes. Miren, Dios declara que ellos no le daban la honra, ni el respeto, ni la reverencia de la cual era digno el Padre y Señor de ellos. De hecho, Él, quien conoce todas las cosas del hombre, sus pensamientos, sus intenciones y motivaciones del corazón y sus hechos, el Señor les acusa de menospreciar su nombre. Es decir, no le estaban dando el valor debido y la estima correcta de todo lo que es, representa y significaba Dios, el Altísimo, para ellos. Sin embargo, fíjense qué actitud tuvieron los sacerdotes cuando Dios, por medio del profeta, les dice: oh sacerdotes, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes me han menospreciado. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de los sacerdotes? Ellos respondieron: ¿en qué te hemos ofendido? ¿Qué? Noten, vean el texto. Dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? Y estas palabras de ellos, esta respuesta de ellos, es una actitud ofensiva y respetuosa al Señor, como si el juicio y la acusación del Señor fuese falsa. Como si esto de lo que el Señor les está señalando, de que ustedes menosprecian, no me dan la honra, no me temen, etcétera, no fuese cierto. El Señor está ahí confrontándolos, les está diciendo: ustedes me están tratando así. Y luego ellos responden: ¿cómo? ¿En qué? ¿Sí? Sin embargo, hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. El juicio de Dios contra ellos era absoluta y completamente verídico. No había duda de eso. No había ninguna duda. Aunque ellos dijeran: a ver, ¿en qué? No. La acusación del Señor era cierta. Ahora bien, ¿cómo describe el Señor este menosprecio de parte de ellos? Acompáñenme al versículo 7 y versículo 12. Porque tales pasajes muestran cómo ellos menospreciaron al Señor, cómo ellos trataron al Señor, en qué cosa, y van ustedes a ver que esto tenía que ver, trataba con la adoración que ellos le estaban ofreciendo al Altísimo, al Santísimo. Noten el versículo 7, Malaquías 1:7. Recuerden que en el 6 al final ellos le
contestan al Señor preguntándole, bueno, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Él les responde, ¿en qué cosa? Noten el 7. ¿En qué cosa? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Versículo 12. Y vosotros, se refiere a los sacerdotes, lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Noten, el Señor les declara que le han ofendido sobre su altar, presentando pan inmundo o profano o alimento despreciable. Y a la vez tienen en poco la mesa del Señor, considerándola repugnante. Pero, ¿qué quiso decir el Señor con pan inmundo, alimento ruin y mesa despreciable e inmunda? Porque así les contesta, es que ustedes están adorándome y están ofreciendo estas cosas. Y las tienen así, tratan estas cosas, mis cosas, la adoración, lo sagrado, lo están tratando así. Así describió el Señor lo que ellos estaban haciendo. ¿Pero qué significa tales cosas? Bueno, el texto de Malaquías nos explica lo que el Señor quiso decir cuando dijo, ¿qué dijo el Señor? Dijo, pan inmundo. Dijo, ustedes desprecian mi mesa. Dijo, han profanado estas cosas. Dicen que es inmunda la mesa de Jehová. Bueno, ¿qué? Cuando el Señor dijo eso, ¿qué está describiendo de ellos? Ahora vamos a ver eso. Miren, versículo 8. Vean el verso 8 del capítulo 1. Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis, ahí está. Y cuando hacen eso, ¿qué cosa? Cuando ofrecen, subrayen, el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe o gobernador. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! ¿Vieron? Así está describiendo el Señor cuando Él dice que su mesa la tenían por despreciable, que traían pan inmundo, que profanaron, porque llegaban allí y decían, oh, ahí era de pesar, ahí la palabra indica un pesar. Oh, qué fastidio es esto, qué fastidio. Y me despreciáis, dice Jehová, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y lo presentaron como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso? Dice Jehová. ¿Aceptaré tales cosas con esa actitud y en esta manera en que me tratan y lo que traen este culto? Como vemos, y faltó el 14. Vean el 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová que lo dañado. Lo dañado. Así describe, así explica Dios por medio del profeta lo que Él quiso decir
cuando calificó, en la forma, en la manera en que Dios calificó las actitudes y las acciones de ellos, los actos de ellos. Este reclamo del Señor estaba basado en su voluntad, ya que, y según la ley de Moisés, el Señor demandó y especificó que no le ofrecieran culto o adoración en cuanto a las ofrendas de la forma o manera que estos sacerdotes estaban rindiendo culto al Señor. Era pecado tal cosa desde el punto de vista del acto externo de los sacerdotes. Acompáñenme a Levítico capítulo 22. Libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 22, versículos del 17 al 24. Aquí vamos a ver el precepto del Eterno con respecto a qué tipo de ofrendas, cómo debían traerlas. Me refiero a las ofrendas, aparte de la actitud con la que debían venir. Pero aquí vamos a enfocarnos en lo que se ofrecía, ¿no? La ofrenda física, lo externo de ellos, ¿ok? Lo que traían o lo que debían traer. Que no estaban haciéndolo nada más y nada menos que los sacerdotes, los que ministraban el culto de Jehová. Noten Levítico capítulo 22, versículo del 17 al 24. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocaustos a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, corderos, cabras. 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por ustedes. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas, ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. No obstante, lo que Malaquías describe va más allá del acto externo de los sacerdotes. Fíjense. Ya hemos visto hasta aquí que Dios les acusa a los sacerdotes de que estaban deshonrando, profanando, una actitud de menosprecio al altar en cuanto al culto o la adoración. Estaban trayendo ofrendas, ¿sí?, no propias, no las correctas, las debidas, y llegaron al punto de decir: ¡oh, qué fastidio es esto! Hemos visto hasta ahí eso. Ahora,
vamos a pasar a ver que el asunto no solo tuvo que ver con los actos externos de los sacerdotes, es decir, con lo que ellos estaban ofreciéndole al Señor indebidamente. Lo que el Señor indica aquí por medio del profeta, fíjense, miren lo que hace el Señor por medio de Malaquías. Él lo que hace es una descripción de lo interno del corazón de ellos. De hecho, esto que describe el profeta, es decir, esta clase de actos externos de los sacerdotes, es la consecuencia, no es la causa. Este indigno, profano, irreverente y frívolo culto que ellos estaban ofreciéndole al Señor es consecuencia de algo que sucedía internamente en ellos. Esta vana adoración no es más, fíjense, que un reflejo de cómo estaba el corazón de ellos para con el Señor. De hecho, y según el versículo 13, ellos llegaron al punto de decir: es muy molesto servir al Señor y hacer lo que Él pide. Ellos llegaron al punto de decir: qué aburrimiento es esto. Ellos llegaron al punto de decir: he aquí, cuán tedioso, qué fastidio es su culto. He citado 3 versiones del Antiguo Testamento, del versículo 13 de Malaquías, capítulo 1. Dijo el Señor: habéis, además de lo anterior, de traerme todas estas cosas que no acepto, que no debe ser, estas ofrendas profanas, irreverentes que me estás trayendo. Además, habéis dicho: oh, qué fastidio es esto. Por tanto, ¿qué los motivaba o impulsaba a ofrecer esta degradante adoración al Santísimo? ¿Por qué tenían estos sacerdotes esta actitud hacia las cosas sagradas del Señor? ¿Qué había pasado en su interior, en el corazón de ellos, para ofrecer estos mediocres, decadentes y patéticos actos externos de adoración? De hecho, si lo han notado, los sacerdotes estaban dentro de la esfera de la adoración. Estaban presentes en el templo, estaban ofreciendo las ofrendas, siguiendo la ley. Sin embargo, ¿qué había ocurrido en ellos? ¿Verdad? Yo quiero que lleguemos al meollo del asunto, que vayamos allí a la causa real, verdadera. ¿Dónde se aloja eso? ¿Dónde está? ¿Dónde se deposita? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué llegaron a ese punto? ¿Por qué? Si era su Dios, su Redentor. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron al punto de ofrecer lo que salga? Y luego, qué fastidio es esto. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó en ellos? La respuesta, hermanos, la alude y la implica el Señor en el capítulo 1, verso 2. Vamos a Malaquías, capítulo 1, verso 2. Porque lo que estamos viendo, tía, son las consecuencias, lo que derivó
Ahora lo que nos interesa saber es la causa. La causa. Dice Malaquías capítulo 1, verso 2. Yo, Jehová, los he amado. Los he amado. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, de donde vino la nación de Israel, etc. En estas palabras, yo os he amado, dice Jehová, y ustedes me están respondiendo, me están replicando. A ver, ¿en qué nos amaste? Fíjense la actitud. ¿En qué? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado? O sea, y ahora vienes y nos dices esto. O sea, ¿en qué nos amaste? ¿En qué? En estas palabras el Señor afirma que Él ha amado a Israel. Y de hecho, y según la gramática del texto, su amor a ellos fue perfecto. Es decir, que Dios demostró entera y plenamente su amor a ellos. No hubo lo que Dios no hiciera para demostrar su perfecto amor a ellos. Basta con leer la historia de la relación del Señor con Israel para darnos cuenta de su inmerecido amor a ellos, conocido su inmerecido amor, su perfecto amor, conocido, entendido, interpretado por medio de su misericordia, compasión, bondad, benevolencia, gracia, paciencia, indulgencia, perdón, justicia y bendiciones. El Señor, por medio del profeta Jeremías 31:3, dijo: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. En Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23, dijo el Señor, o más bien el profeta reflexionando bajo inspiración, dice, ¿saben por qué no hemos perecido? Porque su misericordia es grande y se renueva cada día. Cada día Dios comienza de nuevo su misericordia. Por eso no hemos perecido. Sin embargo, cuando el Señor les declara por medio del profeta Malaquías que Él les ha amado, ellos responden con desamor. Fíjense las palabras que voy a usar para describir cuando en el verso 2 ellos dicen, ¿y en qué nos amaste? Ellos responden con desamor. Fíjate, Juan, con frialdad y descaro, cuestionando la aseveración del Todopoderoso y con una insinuación de duda a su palabra y fidelidad. En otras palabras, ellos le estaban diciendo, no es cierto lo que dices, no es verdad, es más, demuéstralo. Demuéstralo. Es evidente pues que el problema de fondo, aquí va la respuesta. ¿Qué pasó en ellos, tía? ¿Qué pasó, Nando? ¿Qué pasó, Cecilia? Pati, ¿qué pasó? El problema de fondo es que el corazón de estos sacerdotes estaba vacío del Señor. Él había sido vaciado de sus corazones. Ya en ellos no había amor para el Señor. Ellos estaban vacíos de toda gratitud, vacíos de toda devoción, vacíos de toda reverencia, vacíos de todo honor, de todo respeto, de toda consagración, de toda santidad, vacíos de toda lealtad a Dios. Esta era, Alfita, la causa de sus malas actitudes. Este era el problema de fondo.
en el corazón de ellos ya no estaba el Señor. Ya no había amor justo, apropiado y debido para con Él. Y como consecuencia entendemos el porqué de esta profana adoración para con Él. Porque de hecho, pudiendo ellos ofrecerlo debido al Señor, no quisieron y no lo hicieron. Sino que le ofrecieron lo dañado, lo corrupto, lo réprobo, según el versículo 14 que dice, Malaquías 1:14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete, prometían, claro, aquí tenemos, Señor, aquí tenemos, y te lo vamos a dar a ti, tú lo mereces. Estos machos que están aquí son tuyos en adoración. Tú los mereces, te lo prometo. Pero cuando iban a ofrecerlos, miren, prometieron y sacrificaron a Jehová, ¿qué? Lo dañado. No cumplieron su palabra. Era algo de la boca para afuera. Promesas de la boca para afuera. Como dije, de hecho, ellos pudieron ofrecerlo debido al Señor. No quisieron, por ende no lo hicieron, sino que le ofrecieron lo dañado, corrupto, réprobo. Así que ellos habían olvidado lo que entre los judíos se conoce como la Shema Israel. La Shema Israel quiere decir, oye Israel. La palabra Shema en el hebreo quiere decir, oye, presta atención. Pero óyelo, entiéndelo. ¿Qué cosa olvidaron? Es evidente. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Ahí está la llamada Shema Israel. Oye Israel. Así comienza el texto. Shema Israel, Yahvé nuestro Dios. Oh Jehová. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos habían olvidado este decreto del Señor y ya no amaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ese era el problema de fondo, que se habían vaciado del Señor, ya no le amaban y como consecuencia le ofrecían ahí lo que les parecía, hasta el punto de tener la actitud de decir, estamos hastiados de esto, o sea, qué fastidio esto, qué aburrido, qué tedioso es este culto. Mucho. Segundo punto de la lección y último. Cristo y el culto de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Ahora viene la aplicación, las lecciones para nosotros, basado en esto que estudiamos. Segundo punto de mi bosquejo, Cristo y el culto de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Fíjense, escuchen. Según el Nuevo Testamento, los cristianos somos el nuevo sacerdocio. Juan, en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dijo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Este sacerdocio, al igual que el antiguo, ofrece sacrificios, pero espirituales a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 5, dijo, vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿para qué cosa?
para ofrecer sacrificios espirituales, ya no materiales, ya no físicos como en la antigua ley, los animales, etc. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Saulo, fíjate, hijo, entonces, y teniendo entendido nuestro sacerdocio, escuchen las reflexiones. Procuremos no caer en el mismo o en un semejante estado en que cayeron los sacerdotes de los tiempos de Malaquías. Que nuestra adoración al Señor en la asamblea de adoración dominical no sea solo por cumplir con los actos externos, sin involucrar lo interno, creyendo, tal vez, que todo el valor de la adoración está basado únicamente en la mera ejecución de las ceremonias, sin el acompañamiento del espíritu y del corazón en tales actos. Que nuestro culto dominical no sea únicamente una formalidad externa, no únicamente eso, sino también una fervorosa devoción interna del corazón. Que nuestra adoración no sea superficial, frívola, vacía, aparente, sino honda, profundamente interna, viva, ferviente. No solo y únicamente debe ser un culto externo, sino también y especialmente interno. No ofrezcamos una adoración fútil, mediocre, tibia, de muy poco aprecio e importancia, sin entusiasmo, sin esmero, como tampoco sin dedicación ni devoción en el corazón, creyendo equivocadamente que el Señor recibirá solo el acto de orar, sin que su persona sea el centro de nuestro pensamiento. Que recibirá solo el acto de hacer música, sin que su persona sea el centro de nuestra alabanza. Que recibirá solo el acto de dar ofrendas, sin que su persona sea el centro de nuestras dádivas. Que recibirá solo el acto de oír el sermón, sin que su persona sea el centro de nuestra enseñanza. Que recibirá solo el acto de comer el pan y beber el jugo de uva, sin que su persona sea el centro de nuestro memorial. Porque al ofrecer tales cosas así, es como si ofreciésemos lo ciego, lo cojo, lo enfermo, lo hurtado, lo dañado. Que no vengamos ante su presencia para adorar en la asamblea de los santos, ofreciendo los sacrificios espirituales con una actitud de ¡qué fastidio! ¡Qué fastidio! Otra vez domingo, otra vez cambiarnos, otra vez salir de casa, otra vez agarrar el camión, la distancia, otra vez haciendo frío, otra vez la reunión hace calor, otra vez estar ahí sentado, otra vez estar ahí con ellos, otra vez qué fastidio escuchar al hermano Luis cada domingo. ¡Qué fastidio! ¡Qué aburrido es estar orando, cantando, escuchando, comiendo y ofrendando a Dios cada domingo! No vengamos con esa actitud. O que no haya, y mucho menos vengamos con esa actitud. No seamos como la iglesia de la Odisea,
una iglesia de Cristo que llegó a estar tibia. Apocalipsis 3:16. No seamos como la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. Apocalipsis 2:4. No como los sacerdotes en Malaquías. No seamos como ellos. Escuchen esto. Me gusta este enunciado. Me gusta mucho. No seamos como los sacerdotes en Malaquías, que pudieron ofrecerle al Señor lo debido, lo excelente, pero no quisieron. Malaquías dijo, como dijo Pablo, Malaquías ha sido escrito, como bien dijo Pablo, para advertirnos de no hacer lo mismo y aprender lecciones de los errores de estos sacerdotes. Hermanos, no seamos como ellos. Voy a insistir en este punto. Que pudiendo, que teniendo, elegimos no hacerlo, no queremos. Ellos, según Malaquías 1:14, tenían sus machos del rebaño y podían ofrecérselo al Señor porque Él lo merecía en ofrenda a Él, y además lo prometieron que lo harían porque sabían que podían, pero eligieron no hacerlo, no quisieron. Si puedes, hazlo. Hazlo. Sirve al Señor así, de esa manera como Él espera, mereciendo las primicias de todo. Por tanto, y termino, es cierto que la adoración dominical al Señor está basada en ciertas acciones, pero la verdadera forma de adorar implica también una actitud mental particular cuando llevamos a cabo los actos externos de adoración a Dios. Que nuestra actitud de adoración, fíjense qué interesante frase, actitud de adoración, no sea solo con cumplir con las ceremonias bíblicas, sino que esa actitud de adoración también contenga la convicción y los sentimientos más profundos de fidelidad, veneración y admiración al Señor. En ella, en la actitud de adoración, se combine el amor y la reverencia en un estado de devoción que lleva a nuestro espíritu a acercarnos más a Dios cuando le adoramos. Ciertamente, el propósito principal de entrar en un lugar de adoración es acercarse más a Dios. La asamblea de los santos es ese lugar donde todos juntos nos acercamos a Dios a rendirle el honor y la gloria que Él merece. La adoración sincera consiste no solo en celebrar ciertos actos, sino también en poner nuestros pensamientos en todo aquello que proviene de Dios y poner los sentimientos de respeto, amor y honor hacia nuestro Padre Celestial y hacia su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. Amén. Para terminar, quiero extenderles la invitación a aquellos que no han obedecido el Evangelio, que seguro lo entienden, como aquí algunos jovencitos lo entienden, y algunos adultos también, que si ya creen de corazón en ese Dios verdadero, digno de todo honor y gloria, maravilloso, bondadoso, generoso, digno de toda adoración, digno de nuestras primicias, si estás arrepentido de tus pecados,
y has vivido alejado de Él y quieres su perdón, si estás dispuesto a confesar que Jesucristo es el Salvador, que es Dios venido en la carne, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué esperas? Anda, obedece el Evangelio y luego adora al Señor en espíritu y en verdad. Porque dijo Jesús a la samaritana que el Padre busca a aquellos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.